cómo ponemos la tela para cortar los moldes, ¿sí? Para apoyar los moldes en la tela y cortarlos. Bueno, la tela primero vamos a buscar las orillas, o sea, el ancho, ¿sí? El ancho de la tela. Lo enfrentamos entre sí. Primero buscamos el derecho y el revés. Acá está el derecho, este es el revés. Entonces lo enfrentamos y acomodamos sobre el revés. Entonces, si tenemos que hacer marcas, lo hacemos en el lado del revés. Como ven, acá la tela está un poco arrugadita. Entonces lo que voy a hacer antes de cortar o apoyar los moldes es plancharlo un poco. Bueno, de esta manera tengo presentado cómo irían ubicados los moldes en la tela. Para empezar, el molde que va en el doblez es la parte trasera. Ese va sí o sí en el doblez. Después ubicamos el cuello, tirilla. En esta parte que va contra hilo coloco el canesú, el puño, las tiras para el tajo, que son para el puño y la manga, los dos, y el bolsillo. Después, lo que tengo que medir al hilo de la tela es la manga, que como ven va así, extendida, y también la parte delantera. Bueno, los moldes entonces que cortamos al hilo, lo ubicamos bien, son el molde delantero y la manga. Entonces, para ver que está cortado el hilo, tenemos la línea del hilo de la tela y lo vamos a poner en la orilla. Como ven, el centímetro está acá, empieza ahí y hasta acá tengo 29. En mi ejemplo, no siempre son iguales. Acá también debo tener la misma medida, ¿sí? Lo corro hasta que me dé la misma. Ahí. Ahí estaría bien ubicado ya para poner los alfileres, ¿sí? Lo mismo hago con la manga. Desde la orilla de la tela hacia el hilo que tengo marcado, que es la mitad de la manga, hago exactamente lo mismo. De acá a acá tiene que tener la misma medida y acá también, cuando lo muevo con el centímetro, desde la orilla de la tela tiene que tener la misma medida. Así nos aseguramos que los dos moldes estén cortados al hilo de la tela. Así estaría listo para empezar a cortar. Recuerden que dejamos 1 centímetro de costura en todo alrededor, menos en el ruedo. Esta parte solamente, todo lo que va al contrahilo, solamente lo presenté, porque el canesú necesito volver a doblar porque va cortado en el doblez. Entonces toda esta parte solamente lo presento en la tela, para luego, una vez cortado todo, ahí sí puedo doblar en 4 para cortar el canesú. Partes que tenemos cortada al hilo. Tenemos la tirilla del cuello, el cuello camisero, tenemos el molde delantero, que en la parte del doblez donde va a ir el cruce de botones, que esto va para adentro, acá lo cortamos al ras. En el ruedo también cortamos al ras y dejamos centímetros de costura en el costado, en la sisa, en el hombro y en el escote. El molde trasero lo cortamos al doblez de la tela. También en el ruedo no dejamos margen de costura, sí a los costados, en la sisa y en la parte de arriba donde se va a unir con el canesú.
En la manga hacemos lo mismo, dejamos margen de costura todo alrededor. Acá yo no le dejé margen de costura porque en el molde, en esta parte, ya le dejé para costura. Margen de costura le dejé acá. Bueno, nos falta entonces cortar lo que va a contrahilo. Este es el hilo de la tela, ¿no? La orilla. Entonces, voy a hacer esta parte del canesú, lo voy a cortar a contrahilo. Entonces, voy a ubicar el molde en el doblez. Y voy a cortar doble, ¿sí? Estos tienen dos telas, entonces son dos. Parte del puño, que en el puño va también una entretela para ambas. También vamos a cortar una tirita de 6 centímetros más 4 centímetros según el tajo que elegí. En mi caso, un tajo de 8 centímetros más 4 serían 12. Entonces, mide 6 de ancho por 4 centímetros más del tajo que colocaron. También necesito otra tira de 4 centímetros de ancho, también más 4, o sea, el largo es más 4 centímetros del tajo que eligieron. También cortamos el canesú, no lleva entretela ninguno de esta parte, solamente el puño. Moldes que tenemos cortado el hilo. El molde trasero que cortamos al doblez. Acá tenemos que marcar donde comienza el doblez y donde termina el doblez. Después tenemos el molde delantero, y en el molde delantero tenemos que marcar donde comienza el cruce de botones, marcamos acá y acá, marcamos todo, el doblez también en la parte inferior marcamos todo. Y otra cosa que tenemos que marcar acá es, que no lo hicimos en el molde, pero lo podemos hacer acá, es la altura de busto. Tomamos con el centímetro la altura de busto que tenemos cada una, desde acá, unión cuello y hombro, bajamos y ponemos la altura. En este caso en el mío es 28, entonces con la escuadra marcamos donde iría el botón. Este es el primer botón, ¿sí? Acá marcamos el primer botón y desde ahí hacia arriba tenemos que tener en cuenta también en esta parte, tenemos que tener en cuenta que en la tirilla también va a ir un botón. Entonces desde ahí hasta acá, ¿cuánto mide? En mi caso mide 21, entonces decidí poner cada 7 centímetros un botón. Acá tendría 1, 2, 3, 4 botones, y desde acá hacia abajo hago lo mismo. En cada 7 voy colocando un botón. Para la pieza delantera también voy a necesitar cortar entretela. 2 tiras de entretela de 5 centímetros por el largo del molde, o sea, de la tela que corté. Corto 2 de 5 centímetros. Ahora vamos
por la manga. Hasta ahora son todas partes que cortamos al hilo. Bueno, en la manga, importante marcar cuál es el trasero y cuál es el delantero para no perdernos. Y lo hacemos en ambos lados. Yo marqué la mitad, o sea, el hilo de la tela y también la parte trasera. Y bueno, yo lo que hice es marcar todo alrededor, en todos marqué donde debería coserlo. Y por último, lo que cortamos al hilo también es el cuello y la tirilla. En la tirilla también vamos a cortar entre tela de la misma medida que cortamos la tela. En el cuello hacemos lo mismo. Cortamos entre tela dejando 1 centímetro para costura. En todo. En la tirilla también cortamos 1 centímetro de costura. Y en ambas piezas la entretela. También debemos marcar, debemos hacerle una marquita en la parte superior y en la parte inferior del cuello. De la tirilla en la parte superior y en el cuello en la parte inferior, porque más adelante ambas piezas van a ir juntas, entonces no nos perdemos cómo irían colocadas una con la otra. Ya tenemos todos los moldes cortados. Es hora de empezar a unir. Vayamos a la máquina. Vamos a coser el pliegue. Marcamos 1,5 centímetros y hacemos costura recta. Ahora voy a hacer una costura recta para sujetar el pliegue que hice recién. Cosimos el pliegue y queda en la parte del derecho de esta manera. Vamos a colocar el canesú. Vamos a unir los dos canesú con la parte trasera. Ya hicimos el pliegue, entonces vamos a unirlo los tres juntos para hacer costura recta. ¿Y de qué manera vamos a enfrentar los canesú? Vamos a colocar, este es el derecho, este es el revés, y va a quedar el lado derecho con el derecho de la prenda. Eso hay que tener cuidado, ¿sí? Lo importante es este que no tiene que quedar perfecto, el lado derecho de la prenda con el derecho, el canesú derecho con la prenda del lado derecho. Ahora vamos a hacer costura, unimos los tres y volvemos. Una vez que hicimos el pespunte y unimos las piezas, vamos a planchar, ¿sí? Estirando un poquito, vamos a planchar estirando un poquito el canesú y la blusa, o sea, la parte trasera con el canesú, planchamos bien y luego hacemos un pespunte, puede ser bien en la orilla o más o menos
medio centímetros. Eso es a gusto de cada una. En el cuello vamos a poner entretela a uno de ellos. Lo mismo vamos a hacer con la tirilla, le vamos a poner entretela a uno de ellos. En una de las tirillas lo que vamos a hacer es hacer un hilván. Hacemos un hilván. También lo que tenemos que hacer es doblar a la mitad y marcar la mitad. Lo mismo hacemos con la otra pieza. En el cuello hacemos exactamente lo mismo. Marcamos la mitad para luego cuando lo unimos tienen que estar exactamente en el mismo lugar. Ahora lo que vamos a hacer es coser el cuello enfrentando los derechos. Enfrentamos los derechos y vamos a coserlos. Bueno, ya cosimos, hicimos costura recta en todo el cuello. Antes de dar vuelta nos conviene cortar las esquinitas y ahora sí damos vuelta. Les recuerdo que cosemos, ¿sí? Desde acá vamos todo el largo del cuello, el otro costadito, pero en la parte del centro, de abajo, digamos, en la parte inferior del cuello, no vamos a coser. Bueno, así queda cuando ya lo damos vuelta. Para que nos quede bien hay que plancharlo, lo planchamos y le vamos a hacer un pespunte, más o menos a medio centímetro. Para que la costura nos quede pareja, podemos coser a pie de máquina. Bueno, es momento de empezar a colocar la tirilla en el cuello. Vamos a enfrentar el lado que tenemos la entretela. Este será el lado derecho del cuello, del lado que se va a ver. Entonces vamos a enfrentar con la tirilla, ¿sí? Por eso hicimos la marquita. ¿Se acuerdan que habíamos hecho la marquita de puntos para enfrentarlos entre sí? Vamos a comenzar siempre por la marquita. Bueno, ahí tenemos colocado entonces la primer tirilla. Luego vamos a colocar la siguiente. Vamos a enfrentar los derechos. Este es el lado del revés, este es el lado derecho. Entonces lo vamos a enfrentar. Y empezamos de nuevo desde la marquita de la mitad. Unimos ahí las piezas. En este caso son las 3. Y desde ahí empezamos a unirlas todas para luego hacer un pespunte. Ahora le hice un hilván para unir las 3 piezas que estaban con alfileres y así pasamos a la máquina y hacemos un pespunte para que vean un poquito cómo está.
Este es el lado que no tiene la entretela. Ahí ya tenemos el pespunte en todo la tirilla y el cuello, en la unión. Ahora, para dar vuelta en esta parte que es curva, lo que vamos a hacer es sacarle un pedacito, o sea, le damos un tajito y sacar un pedacito de tela. Tener cuidado con no cortar donde está el pespunte. Y hacemos lo mismo en la otra curvita, ¿sí? Sacamos un pedacito, un excedente de tela para que al dar vuelta esto se pueda, no se arrugue y quede bien. Bueno, para terminar el cuello vamos a pasar la plancha tratando de que las uniones de la tirilla y el cuello, o sea, lo tiramos un poquito hacia abajo. Planchamos en ambos lados y lo reservamos para cuando tengamos que colocar el cuello en la camisa. Hasta ahora terminamos el cuellito. En la parte delantera vamos a planchar y marcar bien el doblez. Esto es donde va a ir el botón, los botones y el ojal. Se llama cartera. Tenemos el doblez, lo marcamos todo, planchamos como va a ir en las dos partes de la delantera, en la derecha y en la izquierda. Y en la parte del ruedo, lo que vamos a hacer es doblarlo hacia el lado contrario. Lo doblamos así, o sea, doblamos hacia la derecha de la prenda, ¿sí? Y vamos a marcar más o menos 2 centímetros de ruedo y vamos a coser desde acá hacia acá una costura recta para tapar esto y que no se vea nada el ruedo, para que no comience el ruedo desde acá, ¿sí? Para que no tenga este ruedo, sino que lo vamos a embeber, lo vamos a esconder esta parte del ruedo. Bueno, cosemos acá y ahora les muestro. Bueno, ahí ya hice la costura recta. Ahora lo que vamos a hacer es, antes de dar vuelta, vamos a vaciar un poco la esquina. Ya le quitamos un excedente de tela y lo vamos a girar. También voy a quitar un cachito acá, así no molesta tanto. Damos vuelta. Y así nos quedaría. Nos faltaría solamente hacer el ruedo, que es un doble doblez, para que nos quede perfecto la cartera donde va los botones y los ojales. Y así nos quedaría la parte inferior de la camisa, o sea, en el ruedo. Bueno, para la cartera, ¿cuánto tenemos que doblar? Son 2,5, 2,5 y medio centímetro. Va a ir así, de esta manera. Bueno, tenemos que hacer de los dos lados lo mismo y vamos a hacer una costura recta. Si lo ven ahí, acá es donde recién preparamos para que no se viera la costura, va a quedar así. Hacemos toda una costura recta acá. Este es el lado al revés y este es el lado al derecho. Lo que no vamos a hacer es el ruedo, lo vamos a dejar preparado porque necesitamos hacer la cartera
donde va a ir los botones y los ojales para colocar, primero para coser los hombros con el trasero, ¿sí? Bueno, ahí ya está terminado la costura recta en ambas piezas. Miren cómo nos queda súper prolijito. Las dos piezas nos fijamos que nos coincidan en la parte inferior y en la parte superior. Coincide perfectamente. Entonces ya nos quedaría después al final hacer el ruedo, pero ya está todo preparado para el ruedito. Vamos a unir la parte delantera y la parte trasera por los hombros, pero como tenemos el canesú, vamos a hacer una costura que no se llegue a ver, ¿sí? Una costura escondida va a quedar. Bueno, ¿cómo hacemos? Enfrentamos los derechos, los sostengo por el hombro, ¿sí? Podemos sostenerlos con alfileres. Y presten atención acá lo que vamos a hacer. Acomodamos bien la prenda. Vamos a dejar uno de los canesú libre, ¿sí? Así. Lo dejamos libre. Y vamos a empezar a enrollar la prenda. Enrollamos bien. Ahora tenemos la otra parte del canesú que vamos a unirlos entre sí. Ahora sí, se encuentran los tres hombros y hacemos una costura recta. Acá medio que va a costar un poquito, por ahí hay que volver a enrollarlo para que quede más chico y la costura iría por acá, una costura recta para que se unan bien los hombros. Lo mismo hacemos del otro lado, hacemos exactamente lo mismo. Les muestro cómo debería quedar antes de pasar costura recta, ¿sí? Acá están los hombros, los tres del canesú y el hombro de la blusa delantera. Bueno, ahora así como está, vamos a la máquina a hacer costura recta. Para hacer algunas aclaraciones. Sé que cuesta mucho esta parte, sobre todo, pero siempre tienen que tratar de unir que las tres piezas en el hombro estén juntas, ¿sí? Sé que cuesta un poquito, pero nada es imposible. Lo que más se complica a la hora de coser es acá, ¿sí? Entonces, yo puse un alfiler casi sosteniendo acá en esta parte, como verán, entonces tenía espacio para coser. Lo mismo hice del otro lado. Sujeté aún mucho más abajo para que me dé espacio para poder coser. Bueno, sacamos este alfiler, el otro, y así como está, lo vamos a hacer con mucho cuidado. Vamos a ir sacando por la parte del cuello. Mucho cuidado. Sale una parte, ahora sacamos la otra.
Bueno, y así nos queda terminado, ¿sí? Esta es la parte de adentro del revés. Y así nos queda terminado. Esta es la parte delantera, la parte derecha de la camisa de atrás. Y nos queda así. Esta es la parte del revés, no se ven costura. Vamos a colocar el cuello en la blusa camisera. ¿De qué manera lo vamos a hacer? La parte que teníamos el hilván y tenemos la entretela, la vamos a dejar libre y vamos a enfrentar la otra parte del cuello que habíamos dejado para costura. Vamos a enfrentar el borde de la parte delantera sosteniendo con un alfiler. Vamos a marcar la mitad del cuello y la mitad de la parte de atrás, que en este caso es el canesú, y también vamos a marcar la otra parte, ¿sí? Marcamos todo. Después vamos a hacer un hilván para coser con costura recta. Comencé hilvanando desde el comienzo de la tirilla con la blusa, la parte delantera de la cartera de botones, desde acá hacia la mitad. Ahora voy a hacer lo mismo comenzando del otro lado, ¿sí? Voy a hacer exactamente lo mismo, desde acá hacia la mitad. Esto es para que nos quede la tirilla, que nos quede perfecta, porque no me puede quedar sobresaliendo la tirilla. Una vez que hicimos todo el hilván, ahora podemos pasar a la máquina a hacer costura recta. Recuerden que esta parte que tenemos el hilván que hicimos el comienzo de la tirilla y tiene la entretela, no cosemos aún. Bueno, casi estamos finalizando el cuello. Como verán, ya está la costura recta. Saqué también el hilván. Y para mostrarles cómo va a ir, nosotros lo teníamos así a la prenda, ¿no? Porque cosimos así, hicimos la costura recta. Ahora, esta terminación de la tirilla que tenemos el hilván, esta va a ir en la parte delantera, o sea, en la parte derecha. Nos quedaría así. Esto metemos para adentro, lo envolvemos y hacemos una costura recta bien en el borde, tapando así todo. Nos debe quedar así, ¿sí? Hacemos entonces ahora, para terminar, una costura recta en el borde, un pespunte, ¿sí? Les recomiendo, antes de hacer costura recta, que hilvanen todo. Ahora sí, está preparado para ir a la máquina. Así nos queda terminado el cuello. Esta es la parte
del revés y esta es la parte del derecho. Ahora nos quedaría por hacer, como para ya finalizar, hacerle un pespunte también en la orilla, en toda la parte de la tirilla. Y así ya tendríamos terminado el cuello en la blusa camisera. Así queda terminado con el pespunte, ¿sí? Lo que hice el pespunte es hacerlo del lado del revés, porque después cuando nos ponemos nunca lo cerramos hasta el último botón, sino que siempre lo dejamos un poquito abierto. Entonces por eso la costura que me quede perfecto siempre del lado del revés, y corregimos si es que en el lado del derecho nos quedó algún hilito de más, y todo eso lo vamos corrigiendo, lo vamos sacando. Bueno, ahora sí, finalizado el cuello, esta es la parte del derecho de la prenda, esta es la parte del revés, esta es la parte del derecho, ¿sí? Así nos quedó el cuellito terminado. Le muestro mejor cómo nos quedó terminado el cuello. Nos fijamos si todo coincide, tiene que coincidir todo perfectamente, ¿sí? Recuerden que hicimos el molde, entonces si está perfecto el molde, cuando hacemos la costura se nota que está perfecto, ¿sí? Bueno, ahora nos quedaría empezar a colocar las mangas. Bueno, vamos a poner la camisa abierta, entonces para colocar así, de esta manera, colocamos las mangas. Vamos a buscar la mitad de la manga, siempre teniendo en cuenta que esta es la mitad delantera y esta es la parte trasera de la manga, ¿sí? Yo le hice unas marquitas para diferenciarlo, también la mitad. Y en la camisa vamos a encontrar la mitad a 1 centímetro abajo de la costura que hicimos en el hombro, ¿sí? Ahí vamos a encontrar la mitad. Ponemos las mitades y de ahí repartimos, ¿sí? Primero vamos a poner un alfiler en la mitad, luego ponemos otro alfiler acá donde se encuentran, en el extremo donde se encuentran la manga con la camisa, en la sisa de la camisa, y lo mismo hacemos hacia el otro lado. Y de acá repartimos, ¿sí? Empezamos a repartir todo el alfiler y acá hacemos lo mismo. Son 3 primeros que tenemos que colocar en el medio y en los 2 extremos, y luego hacia todo el contorno. Una vez que tenemos todo, podemos hilvanar y hacer una costura recta. Luego vamos a terminar con zigzag. Bueno, acá ya tenemos con costura recta entonces la manga. También le pasé zigzag o overlock, lo que tengan. Y ahora nos quedaría unir desde la manga, ¿sí? Unimos todo, el costado, teniendo en cuenta que la costura mire hacia el lado de la manga. De esta manera, así, hacemos todo costura recta hacia abajo, ¿sí? Hacia la parte del ruedo. Y acá que nuestras uniones de las mangas se unan acá. Así que bueno, vamos a hacer costura recta y terminamos con zigzag. Ahí está presentado con alfileres. Entonces desde la manga pasamos por la sisa o la axila,
y de ahí vamos hacia el ruedo. Vamos a hacer costura recta y terminamos con zigzag u overlock.